Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan oscuro y profundo. Hola, me llamo Lucía, tengo 42 años y siempre pensé que mi vida era un cuento de hadas. Crecí en un pequeño pueblo llamado Valverde de la Vera, en Extremadura, soñando con un amor verdadero, con un matrimonio lleno de cariño y una familia feliz. Y, durante años, eso fue justo lo que tuve. Mi esposo, Javier, era el hombre que siempre quise, era el centro de mi mundo y juntos tuvimos a nuestro único hijo, Marcos. Nuestra vida parecía perfecta, llena de risas y planes, hasta que todo cambió de manera inesperada. Javier y yo nos conocimos en la universidad en Salamanca, y desde entonces supe que quería pasar el resto de mi vida a su lado. Su ternura y su dedicación nos hicieron ser la pareja envidiada por todos en nuestro barrio de Cáceres. Cuando nació Marcos, sentí que nuestra felicidad no podía ser mayor. Sin embargo, la vida nos tenía preparada una dura prueba. Poco después del nacimiento de nuestro hijo, mi salud comenzó a deteriorarse y los médicos me dijeron que no podría tener más hijos. Fue un golpe duro, pero juntos lo superamos, aferrándonos a nuestro pequeño tesoro. A pesar de las dificultades, seguimos adelante, hasta que un día, todo cambió radicalmente. Javier sufrió un grave accidente de tráfico cuando volvía del trabajo. 3 meses en el hospital, largos días de incertidumbre y, cuando finalmente volvió a casa, no era el mismo hombre que había dejado su cama hospitalaria. Su cuerpo estaba débil, pero lo peor fue el cambio en su alma. La alegría y la calidez que antes compartíamos desaparecieron, y en su lugar quedó un hombre distante, frío y casi irreconocible. Ahora, cada vez que recuerdo esos momentos, siento un vacío inmenso. Javier apenas habla conmigo ni con Marcos, y las palabras dulces que antes llenaban nuestra casa se extinguieron. La tristeza se instaló en cada rincón, y yo, como mujer y esposa, me sentí perdida, sola en medio de un tormento que no sabía cómo manejar. Quería acercarme a él, intentar entender y aliviar su dolor, pero él me rechazaba una y otra vez, como si no quisiera que estuviera a su lado. La soledad y la desesperación se hicieron mis únicas compañeras, y aunque intentaba poner una máscara de fortaleza, por dentro me sentía rota, atrapada en un laberinto sin salida. Pero lo que nadie sabe, lo que ni siquiera yo esperaba, estaba a punto de hacer que mi mundo se derrumbara aún más. Aquel día comenzó como cualquier otro en nuestra casa de Trujillo, pero pronto se convirtió en el inicio de una pesadilla que jamás habría imaginado vivir. Javier seguía encerrado en su mundo de silencio y amargura, y yo, desesperada por recuperar al hombre que amaba, buscaba pequeñas formas de acercarme a él, aunque él las rechazaba sin miramientos. Marcos, nuestro hijo, ya un joven de 17 años, estaba creciendo rápido, y aunque intentaba ser el hijo ejemplar, sentía esa distancia creciente entre nosotros como un abismo que se hacía imposible de cruzar. Pasaba horas sola en mi habitación, con el móvil en la mano, navegando sin rumbo por las redes sociales para escapar de la realidad que me aplastaba. Fue entonces cuando conocí a alguien que parecía entenderme, alguien que con sus palabras me hacía sentir viva de nuevo. Se llamaba Daniel, tenía 35 años, y aunque era 7 años menor que yo, su forma de hablar, su atención y sus halagos me hacían olvidar, aunque fuera por un momento, la tristeza que me consumía. Al principio, nuestras conversaciones eran inocentes, compartíamos fotos y mensajes que me hacían sonreír, y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a esperar sus mensajes como un respiro en medio del caos. Daniel me escuchaba, me apoyaba y me hacía sentir deseada, algo que llevaba tiempo sin experimentar. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando sus palabras se volvieron más atrevidas y sus preguntas más personales. Yo intentaba poner límites, recordándome a mí misma que lo que estaba haciendo no era correcto, pero la soledad y el vacío me hicieron bajar la guardia. Una tarde, mientras Javier y Marcos estaban en sus respectivas habitaciones, Daniel me pidió que hiciéramos una videollamada. Cerré la puerta de mi cuarto con llave, bajé la voz y acepté, intentando que nadie en la casa pudiera oír. Al principio, todo fue normal, nos veíamos y hablábamos como dos personas que buscan consuelo. Pero de repente, Daniel empezó a pedir que le mostrara más, que me desnudara un poco más en la pantalla, que le enseñara qué ropa llevaba puesta. Me sentí confundida, atrapada entre el miedo y la excitación prohibida. No sé qué me pasó, pero terminé accediendo, olvidando por un momento las consecuencias, olvidando que mi hijo y mi esposo estaban en la casa. De repente, sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe. Marcos apareció en la entrada,
con los ojos llenos de una mezcla de sorpresa, decepción y rabia. En ese instante, mi mundo se detuvo. No sabía si cerrar la pantalla, esconder el móvil o simplemente desaparecer. El silencio fue lo único que llenó la habitación durante unos segundos eternos, hasta que Marcos rompió ese silencio con un grito que retumbó en toda la casa y que cambió para siempre la relación con mi hijo. Intenté explicarle, justificarme, hacerle entender que no era lo que parecía, que todo había sido un error, pero sus palabras fueron duras, crueles, como puñaladas en el corazón. Me acusó, me humilló y me dejó sola con mis pensamientos y mi culpa. Desde ese día, Marcos cambió. Ya no era el chico cariñoso que conocía, sino alguien que me miraba con desprecio y usaba mis secretos como armas para controlarme. La casa que una vez fue nuestro refugio se convirtió en una prisión, y yo no sabía cómo escapar. La tensión en casa se volvió insoportable. Marcos, mi hijo, pasó de ser un joven cariñoso a un tirano que amenazaba con revelar mis secretos a su padre, Javier. Cada día era un nuevo desafío, una batalla silenciosa que libraba en mi propio hogar. Me exigía dinero, caprichos y favores, como si yo fuera solo una fuente inagotable para sus deseos. A veces, sentía que no podía más, que el peso de su resentimiento me aplastaba el alma. Una tarde, mientras intentaba calmar la tormenta que era nuestra relación, Marcos me lanzó una amenaza que me heló la sangre. Si no me das lo que quiero, le contaré todo a papá. Su voz era fría, sin piedad. En ese momento, comprendí que estaba atrapada en un juego peligroso del que no sabía cómo salir. ¿Cómo podía proteger a Javier de esta verdad? ¿Cómo podía salvar a mi familia sin destruirla? Mis intentos de razonar con él eran en vano. Marcos parecía decidido a usar cada arma a su alcance para dominarme. La culpa y la vergüenza me hundían cada vez más, y sentía que el amor que alguna vez hubo entre nosotros se había convertido en un abismo oscuro. Y, para empeorar las cosas, Javier seguía sumido en su silencio, ajeno a la tormenta que se desataba en casa, o quizás eligiendo no verla. Con el tiempo, me di cuenta de que mis esfuerzos por mantener la paz eran como construir castillos de arena frente a una tormenta imparable. Mi vida se había convertido en una constante lucha por esconder mis errores y proteger a mi familia, mientras el miedo y la desesperación me consumían lentamente. No sabía si podía aguantar mucho más, ni qué camino tomar para salir de ese laberinto de dolor, y justo cuando pensaba que no podía caer más bajo, la historia dio un giro inesperado que me dejó sin aliento. Una llamada, un mensaje, algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre mí misma. Pero eso, es otra historia. Nunca imaginé que una simple llamada pudiera desatar una tormenta aún mayor en mi vida. Una tarde, mientras intentaba distraerme con la televisión apagada y el móvil en silencio, recibí un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, me encontré con palabras que me helaron la sangre. Alguien estaba al tanto de mis secretos más íntimos, de mis conversaciones con Daniel, y amenazaba con revelar todo a Javier y Marcos. Mi corazón se aceleró, y sentí un miedo profundo, como si estuviera siendo observada desde las sombras. Intenté ignorar el mensaje, pero pronto llegaron más, cada vez más urgentes y amenazantes. La persona que me escribía parecía conocer cada detalle de mi vida, cada error y cada mentira. No era solo una amenaza vacía, sino una advertencia clara de que mi mundo estaba a punto de derrumbarse. ¿Quién podía querer hacerme daño de esa manera? Como sabía tanto, en medio de esta pesadilla, intenté contactar a Javier, esperando encontrar en él el apoyo que tanto necesitaba, pero su indiferencia seguía siendo un muro infranqueable. Marcos, por su parte, parecía disfrutar al verme atrapada en esta red de miedo y desesperación. La casa, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una jaula oscura de la que no podía escapar. Empecé a sospechar de personas cercanas, de amigos y vecinos que habían notado algún cambio en mí. ¿Acaso alguien había descubierto mis secretos y decidía castigarme? Cada mirada, cada susurro en la calle me hacía sentir vulnerable y expuesta. La paranoia se apoderaba de mí, y mi mente no encontraba descanso. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en la puerta de mi habitación. Mi cuerpo se tensó y el miedo me paralizó. Pensé en llamar a Javier o a Marcos, pero sabía que no podía confiar en ellos en ese momento. El temor a lo desconocido me envolvía como una sombra implacable. Lo que sucedió esa noche cambió para siempre mi percepción de la realidad y me obligó a enfrentar una verdad que había evitado durante demasiado tiempo.
El peligro estaba más cerca de lo que imaginaba, y yo no estaba preparada para enfrentarlo. Sin embargo, el destino parecía empeñado en poner a prueba mi fuerza y mi voluntad. ¿Quién estaba detrás de esas amenazas? ¿Podría salvar a mi familia y a mí misma de esta pesadilla? Lo que vino después fue tan inesperado como devastador, y me dejó con una pregunta que aún no tiene respuesta. Nunca imaginé que la persona que me amenazaba estaba mucho más cerca de lo que podía sospechar. Después de aquella llamada y los mensajes que me tenían al borde del colapso, empecé a observar con más atención a mi alrededor. Cada gesto, cada palabra de mi familia, de mis vecinos y hasta de mis amigos parecía guardar un doble sentido. Pero fue en un momento de silencio absoluto, mientras limpiaba la cocina una tarde, cuando escuché una conversación que heló mi sangre. Marcos hablaba por teléfono en voz baja, pero lo suficiente para que yo pudiera captar fragmentos de sus palabras. Decía algo sobre sacar a la luz la verdad y hacer que pague por lo que hizo. Mi corazón dio un vuelco, no había duda, mi propio hijo estaba detrás de las amenazas que me atormentaban. La mezcla de dolor, miedo y traición me asfixió. Intenté confrontarlo, buscando respuestas, pero Marcos se cerró en sí mismo, y sus ojos brillaban con una frialdad que nunca antes había visto. No era solo un joven enfadado, era alguien dispuesto a destruirme para conseguir lo que quería. Esa revelación me dejó sin fuerzas, pero también me hizo comprender que debía actuar rápido si quería salvar nuestra familia. Javier, por su parte, seguía sumido en su mutismo, cada día más distante, como si viviera en una realidad paralela. Su indiferencia hacía que mi carga fuera aún más pesada. Sentía que navegaba sola en un mar tormentoso, sin remo ni brújula, intentando mantener a flote lo que quedaba de nuestra vida juntos. Las amenazas, el miedo y la tensión se convirtieron en mi rutina, y la desesperación empezó a consumir mi espíritu. Sin embargo, aun cuando todo parecía perdido, una chispa de esperanza apareció inesperadamente. Un encuentro fortuito con una vieja amiga de la universidad que había pasado por una situación similar me abrió los ojos y me dio fuerzas para luchar, pero justo cuando pensaba que podía comenzar a recuperar el control, el destino me preparó para un golpe aún más fuerte, un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre Javier y nuestro pasado. Un secreto que pondría en jaque no solo mi matrimonio, sino también la identidad misma de mi familia. Estaba al borde del abismo, y sabía que cualquier paso en falso podría derrumbarme para siempre. Sin embargo, la verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, una revelación que nadie esperaba. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que venía? Había llegado a un punto en el que la realidad se mezclaba con la pesadilla, y cada día era una lucha por mantenerme en pie. Pero lo que descubrí a continuación superó cualquier temor que hubiera sentido antes. Una tarde, mientras buscaba en el despacho de Javier algunos papeles que necesitaba para el banco, encontré una carpeta oculta detrás de unos libros viejos. La curiosidad pudo más que el miedo, y abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro, había documentos que revelaban un secreto que jamás hubiera imaginado. Javier había estado guardando una doble vida durante años. No era solo el hombre que conocía, sino alguien con vínculos ocultos y decisiones que ponían en peligro todo lo que habíamos construido. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía ser que el hombre con quien había compartido tanto tiempo me hubiera mentido de esa manera? La traición no venía solo de Marcos, ni de esas amenazas que me atormentaban, sino de mi propio esposo, que ahora se revelaba como un desconocido. El dolor de esta revelación fue tan profundo que me costaba respirar. Al mismo tiempo, comprendí que esa doble vida tenía relación con el accidente que cambió a Javier para siempre. No era solo una lesión física o un problema de salud. Había algo más oscuro detrás de todo eso, algo que él había intentado esconder incluso de mí. De repente, todas las piezas encajaban, pero el panorama era más aterrador de lo que podía imaginar. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta, y el miedo se convirtió en una presión insoportable en mi pecho. ¿Quiénes eran esas personas con las que Javier estaba involucrado? ¿Qué pasaría si Marcos descubriera esta verdad? ¿Podría salvar a mi familia de la destrucción total? Mientras luchaba con estas dudas, sentí que la casa misma parecía observarme, con sus paredes llenas de secretos y silencios rotos. La tensión alcanzaba un punto crítico, y sabía que el siguiente paso sería decisivo para todos nosotros. Pero, en medio de esta oscuridad, también sentí una chispa de determinación. Debía enfrentar la verdad, aunque me doliera hasta lo más profundo. Lo que vino después fue un enfrentamiento que cambió nuestras vidas para siempre,
Un momento que desafió todo lo que creía y me puso cara a cara con la realidad más brutal. Sin embargo, aún no puedo contar cómo terminó todo, porque la historia todavía no ha terminado, y lo que está por venir es más impactante de lo que nadie podría imaginar. Nunca pensé que la verdad pudiera ser tan devastadora y, al mismo tiempo, tan liberadora. Después de descubrir esos documentos ocultos, me sentí como si estuviera atrapada en una película de la que no podía escapar. Mi mente no dejaba de dar vueltas, intentando entender cómo Javier, el hombre que siempre creí conocer, había tenido ese doble juego durante años. Pero lo peor no era solo la mentira, sino el miedo a lo que podría pasar si todo salía a la luz. Decidí enfrentar a Javier esa misma noche. Lo encontré sentado en el salón, con la mirada perdida y el rostro marcado por el cansancio y la culpa. La casa estaba silenciosa, como esperando el estallido que estaba por venir. Le mostré los papeles y le pregunté, con la voz temblorosa pero firme, ¿por qué me había ocultado todo eso? Javier me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos una mezcla de dolor y arrepentimiento. Me confesó que su accidente no había sido casualidad, que estaba relacionado con esas personas con las que había estado involucrado. Me explicó que intentaba protegernos, a mí y a Marcos, manteniendo todo en secreto, pero que el precio había sido nuestra distancia y sufrimiento. Mientras escuchaba su historia, sentí como una parte de mí se rompía, pero otra se fortalecía. Comprendí que, a pesar de todo, Javier seguía siendo el hombre que amaba, aunque ahora sabía que no había sido fácil para él llevar ese peso solo. Sin embargo, la tensión en casa no desapareció, al contrario, se volvió más intensa, porque ahora sabíamos que la amenaza no venía solo del interior, sino también de fuera, de un pasado oscuro que estaba dispuesto a destruirnos. Marcos, ajeno a esta conversación, seguía con su resentimiento y sus demandas, y yo sentía que el tiempo se agotaba para salvar nuestra familia antes de que todo se viniera abajo. La culpa, el miedo y la incertidumbre se mezclaban en un cóctel que me consumía día tras día, pero justo cuando parecía que no podía soportar más, una nueva revelación salió a la luz, una verdad que nadie esperaba y que cambiaría para siempre el destino de nuestra familia. Algo que pondría a prueba no solo nuestro amor, sino también nuestra capacidad para perdonar y seguir adelante. El camino que tenemos por delante es incierto y peligroso, y solo el tiempo dirá si podremos superar esta tormenta o si nos hundiremos en ella para siempre. ¿Qué secretos ocultará aún el oscuro pasado de Javier? ¿Podrá Marcos encontrar en su corazón un lugar para el perdón? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaré yo en esta historia que parece no tener fin? Nunca imaginé que los secretos más oscuros de mi familia saldrían a la luz de una manera tan inesperada y dolorosa. Pocos días después de la conversación con Javier, mientras intentaba recomponer los pedazos de nuestra relación rota, recibí una llamada que me dejó paralizada. Era una voz desconocida, fría y distante, que me advirtió que el pasado no nos dejaría en paz y que había cosas que debía saber sobre Marcos, mi propio hijo. Mi corazón se aceleró y un miedo profundo se apoderó de mí. Que podría ser más terrible que todo lo que ya había vivido. Esa misma noche, decidí hablar con Marcos, tratando de encontrar alguna respuesta que me ayudara a entender las palabras de aquella llamada. Pero lo que descubrí me destrozó por dentro. Marcos, el chico que había visto crecer con tanto amor, guardaba también secretos que nunca imaginé. Había estado involucrado en asuntos que amenazaban con destruir no solo nuestra familia, sino también nuestra tranquilidad y seguridad. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies, y la casa que una vez fue mi refugio se convirtió en una prisión de mentiras y desconfianza. La relación con mi hijo se volvió aún más tensa y peligrosa. Sus amenazas se hicieron más frecuentes y sus exigencias, imposibles de cumplir. Me sentía atrapada en un laberinto sin salida, donde cada paso que daba parecía acercarme más al abismo. Javier, a pesar de su propio dolor, intentaba mantenerse fuerte, pero yo veía en sus ojos que la carga era demasiado pesada para los dos. La sombra del accidente, los secretos ocultos y ahora la amenaza que representaba Marcos nos envolvían en una oscuridad que parecía no tener fin. En medio de esta tormenta, apareció una figura inesperada, Teresa, una vieja amiga de la familia, que llegó con una propuesta que podría cambiarlo todo. Pero sus intenciones no eran claras, y su llegada trajo consigo nuevas dudas y peligros. ¿Podría confiar en ella? ¿Sería la solución o el último golpe para nuestra familia? El tiempo se agotaba, y yo sentía que cada decisión que tomaba podía ser la última. La verdad estaba más cerca que nunca, pero con ella, el riesgo de perderlo todo también crecía.
La lucha por salvar a mi familia apenas comenzaba, y yo estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa, aunque eso significara enfrentar mis peores miedos. ¿Seré capaz de proteger a los que amo? ¿Podré encontrar la fuerza para enfrentar las sombras que amenazan con destruirnos? La respuesta está en el siguiente capítulo de esta historia que, más que nunca, me está poniendo a prueba. Nunca imaginé que la llegada de Teresa desataría una guerra silenciosa que cambiaría mi vida para siempre. Teresa apareció una tarde lluviosa en nuestra puerta, con un abrigo oscuro y una mirada que escondía más de lo que mostraba. Decía ser amiga de Javier desde hace años, alguien que conocía su pasado y estaba dispuesta a ayudarnos a salir del pozo en el que estábamos hundidos. Al principio, sentí una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Cómo podía fiarme de alguien que llegaba con tantos secretos? Su presencia alteró la dinámica en casa. Teresa no solo trajo consejos y apoyo, sino también preguntas incómodas y verdades que Javier había intentado enterrar. Entre susurros en la cocina y miradas furtivas, me di cuenta de que había asuntos que ni siquiera Javier había querido contarme. Teresa sabía más de lo que aparentaba y su interés iba más allá de la amistad. Mientras tanto, Marcos seguía tensando la cuerda con sus amenazas y exigencias, y yo luchaba por mantener la paz, aunque cada día me sentía más atrapada y vulnerable. La tensión en la casa era palpable, y en medio de esa tormenta, Teresa me ofreció un plan para enfrentar a Marcos y recuperar el control de nuestra vida, pero sus métodos no eran convencionales ni fáciles de aceptar. Me propuso enfrentar las mentiras con más mentiras, usar secretos contra secretos, y jugar un juego peligroso en el que todos podían salir heridos. La duda me consumía, pero la desesperación me empujaba a aceptar cualquier cosa que pudiera salvar a mi familia. Una noche, después de una larga conversación con Teresa, supe que estaba entrando en un territorio desconocido y arriesgado. La línea entre la verdad y la mentira se difuminaba, y cada paso que daba me alejaba más de la mujer que alguna vez fui. Sin embargo, sabía que no había vuelta atrás. La batalla por mi hogar y mi dignidad apenas comenzaba. Lo que no esperaba era que esta lucha revelara secretos aún más oscuros, conectados con el pasado de Javier y con fuerzas que ninguno de nosotros podía controlar. Teresa no era solo una amiga leal, sino alguien con su propia agenda, y pronto descubriría que su ayuda tenía un precio muy alto. La casa se convirtió en un campo de batalla, y yo en una pieza clave en un juego donde nada ni nadie era lo que parecía. La pregunta ahora era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a mi familia? ¿Y qué estaba dispuesta a sacrificar en el proceso? La historia se complicaba, y el final estaba más lejos de lo que imaginaba, pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Nunca pensé que confiar en Teresa me llevaría a un abismo del que sería casi imposible salir. Los días siguientes a su llegada fueron una montaña rusa de emociones. Teresa se convirtió en mi aliada y, al mismo tiempo, en una sombra que me perseguía en cada decisión que tomaba. Sus consejos eran intensos, a veces crueles, pero parecían funcionar. Poco a poco, comencé a notar pequeños cambios en Marcos. Sus amenazas se volvían menos constantes, aunque nunca desaparecieron del todo, pero la tensión en la casa crecía de otra manera. Javier, aún frágil y sumido en su propio dolor, parecía cada vez más distante, como si la verdad que Teresa había desenterrado le estuviera consumiendo desde dentro. Por las noches, lo escuchaba caminar solo por el pasillo, murmurando palabras que no podía entender, y sentía que nuestro matrimonio se deshacía poco a poco. Una tarde, mientras Teresa y yo discutíamos un nuevo plan para enfrentar a Marcos, ella me reveló algo que me dejó helada. Javier había estado involucrado en negocios turbios mucho más graves de lo que imaginaba. No solo eso, sino que esas sombras del pasado podrían poner en peligro no solo nuestra familia, sino también nuestra vida. El miedo se instaló en mi pecho. ¿Cómo podía proteger a mi hijo y a mi esposo de algo tan oscuro? ¿Hasta dónde llegarían las consecuencias de esas decisiones ocultas? Me sentí atrapada en una red de mentiras y secretos donde cada movimiento podía ser fatal, y entonces, justo cuando creía que no podía soportar más, sucedió algo que cambió todo de nuevo. Una llamada nocturna, un mensaje inesperado, y el mundo que había intentado reconstruir se vino abajo en segundos. Teresa desapareció sin dejar rastro, y con ella, la última esperanza de salvar lo que quedaba de mi familia. Ahora, sola y sin saber en quién confiar, me enfrento a un enemigo invisible, con secretos que amenazan con destruirme. ¿Podré encontrar la fuerza para salir de esta oscuridad? ¿O será este el final de mi historia y la de mi familia? La batalla está lejos de terminar, y el siguiente capítulo será decisivo.
¿Estás preparada para descubrir lo que viene? Porque yo, aunque rota, sé que no puedo rendirme.